Llegamos al concepto de probabilidad condicional. Este es probablemente uno de los conceptos más importantes dentro de lo que es la teoría de probabilidad, porque nos permite actualizar el análisis que hemos hecho de distintos eventos cuando obtenemos nueva información acerca de cosas que ya han ocurrido, o sea que podemos actualizar nuestro análisis. Em, y dice así, dice, cuando restringimos el espacio muestral de un experimento imponiendo alguna condición, o sea, que algo suceda, la probabilidad que resulta se conoce como la probabilidad condicional. La probabilidad condicional, ¿verdad? La probabilidad condicionada a que algo ocurra, ¿verdad? Estamos imponiendo alguna situación o condición. Entonces, considere dos eventos E y F tal que la probabilidad de F sea mayor, igual, sea mayor que cero, o sea, tenga probabilidad de ocurrir. F no es el evento nulo, ¿verdad? Que corresponde al conjunto vacío, cuya probabilidad es cero, ¿sí? Entonces, la probabilidad de f es mayor que cero, pero menor o igual a uno, ¿sí? Recuerden que todo evento tiene que estar la probabilidad de todo evento tiene que estar entre cero y uno. Aquí estamos diciendo que es estrictamente positivo y si se fijan por qué, es porque vamos a dividir por la probabilidad de f. Entonces, la probabilidad condicional de E dado f, y otra manera de decir esto, y quizás es más común, es la probabilidad de que se cumpla E si F ya se cumplió. O sea, la probabilidad de que ocurra E ya que F ocurrió, dado que F ocurrió. La probabilidad de E de que ocurra el evento E, dado que el evento F ya ocurrió, es la probabilidad de la intersección de E con F dividido por la probabilidad de F. Esa es la probabilidad condicional de E dado F, la probabilidad de la intersección de los conjuntos entre la probabilidad de F. Y recuerden que la probabilidad de E intersección con F es menor o igual a la probabilidad de F. Lo más que puede ser es la probabilidad de F, y eso es cuando E y F son básicamente el mismo conjunto, ¿sí? Bueno, entonces hablemos sobre la regla de multiplicación e independencia. La regla de multiplicación me dice, y es básicamente, pueden mirar la regla de la probabilidad condicional. La probabilidad condicional de E dado F es la probabilidad de E intersección con F entre la probabilidad de F, y aquí lo que estamos haciendo es multiplicando la probabilidad de F por ambos lados. Y la regla de la multiplicación se da siempre y cuando la probabilidad de F no sea cero. Así que si hablamos de la probabilidad condicional, recuerden que habíamos pedido que la probabilidad de F sea estrictamente mayor que cero. O sea que si la probabilidad de F es estrictamente mayor que cero, tenemos la regla de la probabilidad condicional y también la de la multiplicación, que como ven es exactamente la misma. Eh, Acá tenemos independencia. La que quiere decir independencia en el contexto de probabilidad. Si tenemos dos eventos E y F, decimos que esos dos eventos son independientes si y solo si, la probabilidad de E intersección con F es la probabilidad de E por la probabilidad de F. Acá en la regla de multiplicación habíamos visto que la probabilidad de E intersección con F es la probabilidad de E dado F por la probabilidad de F. Estamos diciendo que si esos dos eventos son independientes, fíjense que la probabilidad de E dado F por la probabilidad de F, y acá tenemos la probabilidad de E por la probabilidad de F, la probabilidad de F ya serían igual, o sea que estamos diciendo que este término, la probabilidad de E dado F, es igual a la probabilidad de E, ¿verdad? Y entonces, si la probabilidad de E dado F es igual a la probabilidad de E, esos dos eventos son independientes, es otra manera de decirlo. Fíjense que la probabilidad de que se dé E no se afecta si se da o no se da F, ¿verdad? En el caso de que E y F sean eventos independientes, de nuevo, ¿no? Continuamos desarrollando un poco de teoría. Aquí tenemos la regla del complemento para probabilidad condicional. Dice, si tenemos dos eventos E y F tal que la probabilidad de F sea positiva, sea estrictamente mayor que 1, y fíjense que esta hipótesis de tener dos eventos E y F tal que uno de ellos, en este caso F, sea positiva, es la hipótesis que hemos tenido recurriendo en todas estas reglas, teoremas, leyes que tenemos, ¿no? Dice que entonces si tenemos dos eventos E y F tal que la probabilidad de F sea estrictamente positiva, entonces
la probabilidad de E complemento dado F tiene que ser 1 menos la probabilidad de E dado F. Fíjense que otra manera de ver esto, si quieren, o de escribir esto, es que la probabilidad de E dado F más la probabilidad de E complemento dado F tiene que ser 1. O sea, y si se fijan, aquí lo que tenemos es, bueno, recuerden, ¿no? Que obviamente E unido con su complemento es todo el espacio muestral, llámele S o llámele omega o como le quiera llamar. O sea que la probabilidad de que algo en omega ocurra, que es todo nuestro espacio muestral, es 1 y lo tenemos aquí. Fíjense que si no ocurre en E, ocurre en el complemento. Dado que ocurrió, ¿verdad? O dado que ocurrió F, que tiene probabilidad de ocurrir, ¿sí? Porque su probabilidad es estrictamente mayor que 0. Quizás generalizando entonces esto que acabamos de ver ahora, dice, suponga que F1, F2, F3 hasta Fn son eventos que incluyen la totalidad de los resultados posibles de un experimento, ¿verdad? O sea que F1 hasta vamos a escribirlo por aquí, F1, o bueno, si quieren vamos a escribirlo de esta manera, si nosotros unimos todos estos FI desde I igual a 1 hasta N, obtenemos todo el espacio muestral, ¿verdad? Eso es lo que dice esa primera oración, ¿verdad? Suponga que F1 a Fn, ¿verdad? Son eventos que incluyen la totalidad de eventos o resultados posibles de un experimento y que son disjuntos por pares. O sea que si yo hago la intersección de F1 con F2, o de F1 con F3, o de F1 con F4, o de F1 con F cualquiera, o sea, si yo hago la intersección de, digamos por aquí, F J intersección FK para J distinto de K y cada uno, ¿verdad? Entre 1 y N, ellos, esta intersección es vacía, o sea, son disjuntos por pares. Si yo cojo cualesquiera de distintos, dos de ellos, entonces la intersección va a ser vacía. No tienen absolutamente nada en común. Entonces, para cualquier otro evento E y F, tal que la probabilidad de F sea estrictamente mayor que 0. O sea, de nuevo, la hipótesis que hemos tenido para todas las otras posibilidades, la probabilidad condicional de E dado F es, la probabilidad de E dado F es la probabilidad de E dado F1 por la probabilidad de F1 más la probabilidad de E dado F2 por la probabilidad de F2 y así hasta llegar al último, la probabilidad de E dado Fn hasta por la probabilidad de Fn y eso lo podemos recoger aquí si quieren en notación de sumatoria. Esa es la ley o la regla de probabilidad total. Vamos a hacer uno más. Este se conoce como el teorema de Bayes o la regla de Bayes o la ley de Bayes. Bueno, en inglés Bayes Theorem o Bayes Rule o Bayes Law es exactamente, nos referimos a exactamente lo mismo y es esto que está aquí. Dice, considere dos eventos E y F tal que la probabilidad de E ahora, que es el que estamos dividiendo aquí, la probabilidad de E sea mayor que 0, entonces la probabilidad de F dado E es la probabilidad de E dado F por la probabilidad de F dividido entre la probabilidad de E. ¿Sí? Se fijan, aquí básicamente una forma alterna de escribir esto es que la probabilidad de F dado E multiplicado por la probabilidad de E es lo mismo que la probabilidad de E dado F multiplicado por la probabilidad de F. O sea, la probabilidad de que se dé F si se dio E por la probabilidad de E es la misma, tiene que ser la misma que la probabilidad de que se dé F dado que se dio, de que se dé E dado que se dio F por la probabilidad de F. Esto es totalmente simétrico. Vamos a ver por acá. Acá dice, en un experimento para determinar la preferencia de colores, se colocan 8 juguetes en una caja. Los juguetes son idénticos en todo excepto en el color. 2 de estos juguetes son rojos y 6 son verdes. Se le pide a un niño que escoja al azar 2 de estos juguetes.
Y la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el niño escoja los dos juguetes rojos? ¿Cuál es la probabilidad de que el niño escoja los dos juguetes rojos? Entonces, podemos hacer, bueno, vamos a ver por aquí. Dice, sea R el evento de que se selecciona un juguete rojo y sea B el evento de que se selecciona el juguete verde, ¿sí? Y entonces E sea el evento de que ambos juguetes seleccionados son rojos. O sea que E va a ser que se selecciona el juguete rojo en la primera selección, intersección con se selecciona el evento rojo, el juguete rojo en la segunda selección. Si quieren, vamos a escribir por aquí, esto es rojo en la primera y rojo en la segunda. O sea, E es R1 intersección con R2. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un diagrama de árbol por aquí, ¿verdad? Vamos a empezar por aquí. Y entonces, entramos, ¿verdad? O tenemos en la caja que están los 8 juguetes y el nene mete la mano, ¿verdad? El nene mete la mano y ahí, ¿verdad? O coge un juguete rojo, o coge un juguete rojo, o coge un juguete verde, ¿sí? No tiene otras posibilidades. Fíjense que la probabilidad de escoger un juguete rojo, tenemos 2 juguetes rojos de 8 que hay en total. O sea que para esa primera, la probabilidad de escoger un juguete rojo es 2/8 o 1/4. ¿Sí? La probabilidad de escoger un juguete verde, hay 6 juguetes verdes de 8 juguetes que hay en total, o sea que es 6/8 o si quieren 3/4. ¿Sí? Esta es la primera selección. La segunda selección, fíjense que, vamos aquí, si en la primera escogió verde, si en la primera escogió rojo, en la segunda puede escoger rojo nuevamente, pero fíjense que en la segunda ya no quedan 8 juguetes en la caja, sino que hay 7 juguetes en la caja. Y si en la primera escogió roja, en la segunda, si escogió roja, habían 7 juguetes, ¿verdad? Habían 7 juguetes y solamente quedaba uno rojo, ¿sí? Así que fíjense que aquí tenemos, esta sería la opción, rojo en la primera, rojo en la segunda. Si en la segunda escogió verde, entonces fíjense que todavía quedaban los 6 verdes de 7 juguetes que habían. Y esta es cogió R en la primera, rojo, y verde en la segunda. ¿Sí? Ese sería ese evento. Por acá, si vamos nuevamente, vamos a poner por aquí, de nuevo, aquí pudo haber escogido rojo o verde. Si escogió rojo, quedaban 2 juguetes rojos, porque el primero fue verde, de 7. Este es verde en la primera, rojo en la segunda. Y si escogió un juguete verde, fíjense que ya en la primera escogió un juguete verde, así que quedarían 5 juguetes verdes de los 7 que hay en la caja. Y este es el evento, verde en la primera, verde en la segunda. ¿Sí? Sabemos entonces que el evento, este es el evento que nos interesa, porque es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que el niño escoja los 2 juguetes rojos? Sabemos entonces que la probabilidad de E es la probabilidad de R1 intersección con R2, o sea, escoger rojo en la primera y escoger rojo en la segunda. Y esto es la probabilidad de R1 por la probabilidad de R2 dado R1, o sea, la probabilidad de escoger el rojo en la primera por la probabilidad de escoger rojo en la segunda, dado que se escogió rojo en la primera. Entonces, sabemos que la probabilidad, vamos a ver por aquí, la probabilidad de escoger rojo en la primera, lo calculamos aquí, era 1/8, o es 1/8, así que aquí tenemos 1/8. Por la probabilidad de escoger rojo en la segunda, lo calculamos por aquí, es 1/7. Y tenemos aquí entonces 1/7. Y tenemos, escribí 1/8, realmente son 2/8. 2/8, que es lo que dice aquí, ¿verdad? 2/8 por 1/7.
séptimos. 2 octavos, ¿verdad? Podemos cancelar un 2 ahí y nos queda un cuarto por un séptimo. La probabilidad entonces sería un 28avo. 1 sobre 28 de escoger rojo en la primera y rojo en la segunda. La probabilidad es 1 de 28. Acá dice un equipo de fútbol, ¿verdad? Un equipo de fútbol tiene que jugar 2 tiempos extras en un juego. Así que tienen que participar de 3 lanzamientos de moneda, ¿verdad? Si han visto juegos de fútbol, al principio del juego siempre se lanza una moneda, ¿verdad? Y esto decide quién comienza y en qué y el que comienza, el que gana el lanzamiento de moneda, ¿verdad? Sea cara o sea cruz, entonces decide si va a empezar en esa mitad o en la segunda mitad, ¿verdad? Con la posesión de la bola, y el otro equipo entonces decide a qué dirección se dirige, ¿verdad? Si van en esta dirección o si van en la otra dirección. Si se acaba el tiempo y están en empate, entonces vuelven al lanzamiento de moneda y así, ¿no? Entonces, si la moneda no está truqueada, o sea, si es una moneda justa, si es una moneda justa, ¿cuál es la probabilidad de que pierdan los 3 lanzamientos de moneda? O sea, para empezar el juego y para empezar cada uno de los dos tiempos extras que tienen que jugar. Entonces, vamos a llamarle por aquí, vamos a llamarle al evento, qué sé yo, A. Vamos a llamarle a esto que pierde el primer lanzamiento de moneda. O sea, que ellos escogieron, digamos, cara y salió cruz, o escogieron cruz y salió cara. Vamos a llamarle al evento B que pierde el segundo lanzamiento de moneda. Y el evento C, vamos a decir que es el evento que pierde el tercer lanzamiento de moneda. ¿Sí? Así que, el evento que estamos buscando, la probabilidad de que pierda los 3 lanzamientos de moneda, el evento que pierda los 3 lanzamientos de moneda es el evento E, que sería pierde el primero y pierde el segundo y pierde el tercero. O sea, sería la intersección de los eventos A, B y C. Ese es el evento de que pierden los 3 lanzamientos. Ahora, como estamos hablando de una moneda justa, ¿verdad? No está truqueada, no está trampeada. La probabilidad de ganar, o sea, de que tú es cara o cruz, ¿verdad? Es igual a la probabilidad de perder, ¿verdad? Cada lanzamiento, y cada uno de estos es 0.5, ¿verdad? O sale cara o sale cruz, ¿verdad? 0.5 o un medio o 50%, como lo quieran escribir. Entonces, importante que cada lanzamiento, ¿verdad? Cada lanzamiento es independiente de los demás lanzamientos. O sea, el primer lanzamiento no tiene que ver con el segundo y el segundo no tiene que ver ni con el primero ni con el tercero no tiene que ver ni con el primero ni con el segundo. Entonces tenemos aquí que la probabilidad de perder sería la probabilidad de A intersecado con B intersecado con C, y esto es, como son eventos independientes, esto el producto de ellos sería, o si quieren la regla de multiplicación, la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C, y sabemos que cada uno de ellos es 0.5, así que tenemos 0.5 por 0.5 por 0.5, o si quieren 0.5 al cubo, que nos da 0.125. O sea, si quieren, es en términos de porcentaje, la probabilidad que pierdan es 0.125, en términos de por ciento sería 12.5%. 12.5% probabilidad de perder los 3 lanzamientos de moneda. O entre 0 y 1, 0.125. Por acá nos dicen
Se escogen dos cartas de un paquete de 52, ¿no? Un paquete normal de cartas. Dice, calcule la probabilidad de que se escogen una A y un 10. ¿Verdad? Sabemos que tenemos 4 A's, A de espada, A de corazón, A de trébol y A de diamante. Y lo mismo con 10. Tenemos 10 de trébol, 10 de trébol, 10 de espada, 10 de corazón y 10 de diamante. Queremos saber cuál es la probabilidad de que se escoja un A y un 10. ¿Verdad? Entonces sea E el evento de que se escoge una A y un 10. Fíjense que para escoger una A puede ser cualquiera de estas, ¿verdad? Cualquiera de estas 4, y lo mismo 10 puede ser cualquiera de estos 4. Fíjense que no nos dice la probabilidad de que sea la A de corazón y el 10 de diamante, ¿verdad? Es un A cualquiera y un 10 cualquiera. Entonces sea B el evento de que se escoge primero una A y segundo un 10, y sea C el evento de que se escoge un 10 primero y después una A segundo. ¿Sí? Así que fíjense que E es la unión del evento B con el evento C. O sea, escoger A primero y 10 segundos o 10 primero y A segundo. Y cada uno de estos eventos B y C se puede romper en dos eventos simples. ¿Sí? B, digamos, escoger una A primero y 10, escoger un 10 segundos sería B sub 1, digamos, es el evento de que se escoge una A primero, y B sub 2, el evento en que se escoge el 10 segundo. C sub 1, el evento que se escoge un 10 primero, y C sub 2, que se escoge una A segundo. ¿Sí? Bueno, entonces, la probabilidad de E, que de nuevo es escoger una A y un 10 en cualquier orden, es la probabilidad de B unión C, y recuerden que B es que se escoge A primero y 10 segundos, C es que se escoge 10 primero y A segundo. Así que tenemos la probabilidad de B unión C es la probabilidad de B más la probabilidad de C, y aquí tenemos entonces la probabilidad de B. B es B1 intersección B2, o sea, tienes que escoger primero la A y segundo el 10, más la probabilidad de C, que es C1 intersección C2. Escoges el 10 primero y la A segundo. Y de nuevo, acá tenemos B1 intersección B2. B1 intersección B2 es la probabilidad de B1 por la probabilidad de B2 dado B1 más la probabilidad de C1 con intersección con C2, que es la probabilidad de C1 más la probabilidad de C2 dado C1. Y hemos calculado esto, o bueno, vamos a calcular esto, la probabilidad de B1, la probabilidad de B1, B1 de nuevo es escoger un A primero, y A es, tenemos 4, de una baraja que tiene 52 cartas. ¿Sí? Esa es la probabilidad de B1. La probabilidad de B2 es escoger B2, es escoger un 10 dado que ya se escogió una A. La probabilidad de escoger un 10, quedan 4 10, pero de la baraja ya no me quedan 52 cartas, me queda 51 cartas porque ya escogimos la B1, ya escogimos una A primero. ¿Sí? Más por acá la probabilidad de C1, o sea, la probabilidad de escoger un 10 primero, tenemos 4 10 en la baraja, en el paquete de 52 cartas que hay, por la probabilidad de C2 dado C1. La probabilidad de escoger un A, ya que escogimos un 10, pues quedan 51 cartas en la baraja y tenemos 4 opciones. Tenemos 4 opciones para escoger aquí, ¿no? Y aquí si quieren, 4 con 52, aquí me quedan 13, ¿verdad? Y aquí lo mismo, 13. Y tenemos entonces, por aquí, tenemos entonces 4 sobre 13 por 51, 13 por 51, si la matemática está correcta, es 663, más lo mismo, ¿verdad? Más 4 sobre 663, que estos serían 8 entre 663. Y dividimos aquí un momentito y me da entonces, esto es aproximadamente 0.01206 y sigue por ahí. O sea que si quieren es aproximadamente, bueno, esta es la probabilidad exacta es 8 de 663 posibilidades.
y tenemos entonces acá que es aproximadamente en decimales 0.01206 y por ahí sigue, que esto es en términos porcentuales aproximadamente un 1.2% de probabilidad de que ocurra este evento, de escoger un A y un 10 en cualquier orden.